para lo que hay que ir haciendo. Entonces resulta que ahorita los viajes de Pablo están en dos versiones, por decir así. Está en Hechos de los Apóstoles de una manera como narrada y está un poco en las cartas, pero las cartas él las manda a una comunidad y un poquito hace referencia de dónde está y por qué está. Entonces tenemos como dos versiones de Pablo en relación a sus viajes misioneros. A mí se me ocurre, porque como tenemos que ir acompañando, obviamente nuestro tema se llama Pablo y sus cartas, no se llama Hechos de los Apóstoles. Pero ahí es donde yo quería preguntarles a ustedes, siempre con la pena, ¿verdad? Porque yo sé que están ocupadas y que no tampoco el curso es para saturarlas y bueno, no sé, yo desconozco cómo están en el tiempo, pero no sé, que por eso aprovecho este momento para que ustedes me cuenten cómo están de tiempo para ver si podemos hacerlo así como paralelamente o solo nos dedicamos claramente con las cartas de Pablo. No te entiendo mucho cuál es esta pregunta. Yo tampoco, no te entendí. Ok. ¿Qué es lo que quieres? Mira, pues, ahorita en la sesión 4, la sesión 4, empezamos a Pablo misionero itinerante, así se llama la sesión. Sí. Y en esta sesión, pues, van a entrar las cartas, los viajes y las cartas. Ya. Y les decía que hay dos versiones de los viajes. Están Hechos de los Apóstoles, que básicamente él recopila esta información de las cartas de Pablo, porque según lo que yo les decía en la clase anterior, cuando Pablo escribe sus cartas, todavía no hay nada escrito en el Nuevo Testamento. Quiere decir entonces que luego la comunidad de Lucas va a utilizar las cartas de Pablo para la narración que hace en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Sí. Correcto, eso sí lo entiendo. Va, entonces, como yo no sé cómo están ustedes de tiempo y no las quiero agobiar con tanto tema, entonces la pregunta es, si ustedes quieren que solo nos dediquemos a las cartas de Pablo o si ustedes pueden y quieren que lo vayamos haciendo paralelamente con Hechos de los Apóstoles. Pues yo digo que sería bonito hacer ponerlos en paralelo. Ay, claro, eso nos ayudaría más a ubicar. ¿Sí? Porque fíjate Exacto. que va y viene, y regresa a Antioquía y se vuelve ahí. Y es un enredo y son mapas que no son parte de nuestra vida, porque Asia es muy poco cercana en cuanto a estudios de primaria y de secundaria. Entonces, así me gustaría que fuera paralelo. Okay. Pero antes que entres al tema, te quiero hacer una pregunta. Dime. Que me dejó mucha duda. Después de que tuvo el primer encuentro, creo que fue el primer encuentro, fue después del primer concilio que tuvo con San Pedro, y Pedro ya había soñado que no tenía que aceptar a todos que fueran judíos o de otra religión, paganos, ¿verdad? Uh-huh. Pero se encuentra Pablo, no me recuerdo el nombre ni dónde lo vi, no me dio tiempo de buscarlo, que a uno que era griego le hacen la circuncisión. ¿Por qué? Si ya habían resuelto que no se les iba a obligar a hacer la circuncisión, los ritos judíos. Ajá. Entonces aquí es donde es lo que nos va a ayudar para ir viendo esas dos temáticas. Porque miren, pues, Hechos de los Apóstoles tiene los actos están realmente sucedieron, son situaciones históricas, pero lo que hace Hechos de los Apóstoles es como elaborar una narración a través de esos actos, o no a través, sino que a partir de esos actos. Ustedes me dicen si me van entendiendo.
Es decir, los actos estaban. O sea, Pablo tiene la experiencia del resucitado, eso pasa un tiempo después de todo el proceso que vemos de Esteban y las primeras comunidades que son perseguidas, ahí está Pablo persiguiendo, luego tiene Pablo esa experiencia, eso es en Hechos, eso es en Hechos. Entonces, él va narrando, él trata de narrar como dice en su prólogo, en su introducción, él es un historiador. Entonces él intenta, desde su perspectiva, hacer una narración de los acontecimientos. Entonces, ya a partir del capítulo 10, ahí lo que tú preguntabas, Susi, es un poquito primero la experiencia de Pedro en la casa de Cornelio, que es cuando lo va a bautizar con toda la familia, que él tiene como cierto prejuicio de entrar a la casa cuando ve los alimentos y todo, y luego él tiene una visión de que no llames impuro todo lo que yo he creado que es puro. Entonces él tiene esa experiencia y se da cuenta que tiene que entrar y convivir con los paganos, pero como dijimos en la clase anterior, esos procesos fueron largos, Susi. No fueron de un día para otro, sino que fueron procesos largos de discusión, de situaciones, de escrúpulos de internos, de que sí, que si esto es pecado, porque acuérdense ustedes, si ustedes van un poquito más atrás al Antiguo Testamento, Macabeos, se dan cuenta ustedes que todo el tema de la matazón de los macabeos es solamente porque van a comer carne de cerdo. Entonces, dense en cuenta, ustedes tienen que poner esa experiencia en contexto y darse cuenta de que esos cambios fueron cambios difíciles. Tal vez no tanto para Pablo, porque a Pablo debemos ubicarlo en un contexto sí judío, pero de la diáspora. Él está en Roma, él está en Grecia, él tiene toda esa vivencia, esa riqueza de la vida. Pero acuérdense ustedes que los apóstoles básicamente, claro, no son letrados, pero son judíos. Son judíos plenamente, con distintas expectativas del reino de Dios, pero judíos. Aún Judas Iscariote es un celota, pero espera el reino de Dios y ustedes quieren como guerrillero y como... Pero lo espera. Y estos son pescadores, también gente trabajadora, sencilla, pero también espera el reino de Dios. O sea, es un pueblo judío. Entonces tiene claro, tal vez no como los fariseos o los saduceos que tienen esa forma tan extrema del seguimiento a la normativa judía, pero sí tienen ese respeto. Entonces, para ellos, esa narración que hace la comunidad de Lucas en Hechos de los Apóstoles, parte de situaciones que son narradas, como por decir así, fáciles, pero que implican muchos años y mucho conflicto, tal vez interno con cada quien, de no saber si se está haciendo lo correcto, si está ofendiendo a Dios, porque son cosas que ellos tenían muy adentro de su cultura, de su religión, de sus tradiciones. Entonces, claro que aquí tiene la experiencia Pedro, pero antes de que desaparezca Pedro, vamos a encontrar también una escena donde los dos llegan a la casa, no sé si es esta misma escena de Cornelio, y luego Pedro tiene esa especie como de rechazo y no quiere entrar y no quiere compartir y Pablo le llama la atención. Entonces aquí básicamente donde nosotros vemos el hilo conductor es de una ruptura del cristianismo. Fíjense que esta es la clave. El cristianismo se separa del judaísmo, pero sin olvidarse, primero, una parte que tiene tras de sí muchos siglos. O sea, el cristianismo no apareció aislado del judaísmo. Jesús es judío. Entonces tenemos que enraizar el cristianismo en esa riqueza judía. Pero luego el cristianismo va a tener pues otro camino y sí se desprende totalmente de la matriz. Pero no podemos comprender a Jesús
si no comprendemos sus contextos, porque básicamente él es judío y él está en una época y en una nación donde él comprende lo que piensan sus contemporáneos, lo que esperan sus contemporáneos, y porque es judío y está en ese ambiente. Ahora vamos a ver a Pablo, que Pablo es judío también, pero ya es otro tipo de judío. Ya él tiene un enriquecimiento cultural, social, ya ve la política de otra manera, y entonces la experiencia del resucitado aquí viene, la enriquece con todo la tradición milenaria del Antiguo Testamento, pero le da un enfoque que él lo logra comprender más fácil que Pedro. Lo logra entender más fácil que Pedro, y para eso hay que ubicarlos a los dos en esos contextos diferentes. Porque entonces él ya toma la decisión, que es las lecturas que hemos visto y donde él empieza generalmente la misión itinerante, que lo dejamos en la clase anterior, que era, él va entendiendo el lugar que tiene de misión dentro de esta experiencia de conversión que él ha tenido. Entonces él se da cuenta de que el mensaje lo tiene que llevar ya no a los judíos, y va a ser ese problema que él les dice, bueno, primero empezamos a predicarles a ustedes lo rechazaron, bueno, esto no se puede quedar perdido, me toca llevarlo a las gentes, a los gentiles. Y entonces, pero ahí está narrado, ahí sí que como dicen los mexicanos, Susi, se dice fácil y se lee fácil también, pero son procesos de vida muy difíciles, muy largos. Entonces, nosotros podemos entender eso tal vez en nuestra situación, tal vez no todas, porque habrán, Gayle es muy joven, Mayra también, pues hay en el grupo personas muy jóvenes. Pero, por ejemplo, las mayores, así como yo, Susi, tal vez solo las dos, no sé. Entonces, entendemos, por ejemplo, lo difícil que ha sido la aplicación de Vaticano II, que es lo mismo, no es que cambió, pero dio un enfoque diferente. Y vean ustedes qué difícil, porque todo ha estado tan arraigado que las personas no pueden dejar eso que se les transmitió de una manera tan fuerte. Y aunque hoy se les explica, y decía un documento que leí hace un tiempo, dice, sí, las palabras parece que se utilizan, o sea, las palabras de Vaticano II se utilizan, pero no se encarna el nuevo enfoque de Vaticano II, no se logra encarnar, a veces ni en los sacerdotes. ¿Y por qué no? Porque la cultura, la tradición fue tan enraizada que aunque es el mismo cristianismo, es la misma iglesia, y que hizo Dios, lo único que hizo fue que dio un enfoque diferente para los nuevos tiempos. Pero Zaida, disculpa, ¿fueron cuántos siglos de que la iglesia combatió a los judíos? Eso queda grabado por generaciones, toda esa persecución, todo ese exterminio que tuvo la iglesia. Hay comentarios que inclusive ¿cómo se llama? El Papa Pío XII era pro, es decir, pro-nazi, pero no. Judíos, que era pro-nazi. No. Y hay documentos que lo demuestran. No. Yo también estoy en contra de la Pini. Pero sí hay documentos de... Pero era una corriente muy fuerte durante... Es cierto, pero como diplomático tuvo que actuar como actuó Pini. Quítate esa idea de la cabeza. Pues fíjate que no, mis padres vivieron en Europa en esa época y cuentan cosas que ellos vivieron muy diferentes. Porque así lo vieron, pero una cosa es lo vivieron, lo que ves y lo que interpretas a la verdad real. Mira. Bueno, pero miren, aquí hay una cosa, aquí hay una cosa muy importante. Dicen que cuando se escribe la historia, y eso es exactamente lo que hace la comunidad de Lucas, porque así lo dice él al principio en el prólogo, tanto en el Evangelio como Hechos de los Apóstoles, pues él va a poner parte de su persona, de su interpretación, de sus experiencias en esa narración. Entonces, cuando nosotros vemos el testimonio de los antiguos,
no hablando de los antiguos, pues del siglo pasado, ¿verdad? Que generalmente pues vivieron nuestros abuelos, nuestros tíos, estuvieron en esa época. Y cuenta, por ejemplo, yo tengo acaba de morir el año pasado una, digamos, esposa de un primo que es alemán, y ella vivió todo ese acontecimiento como niña, y ella lo cuenta pues como una experiencia. Ella tampoco tuvo pues un enfoque católico, pues básicamente ella era luterana, y entonces un enfoque que ahí vas a ver entonces cómo ella lo experimentó y cómo se lo interpretaba. Otra vez vemos el tema que hablamos en la clase anterior, el acto y la interpretación, que decíamos que es una moneda de dos caras. Ahí está el acto. Y luego cómo te lo interpretan ese acto. Pero lo que sí es cierto es que cómo te lo interpretaron, eso creó raíces muy fuertes. Claro, y aparte te lavaban la cabeza con eso. Sí, por ejemplo, si ustedes han visto videos o audios de Fray Nelson Medina, que es dominico, él constantemente en sus pláticas dice que la gente lo insulta y le dicen inquisidor, pedofílico, no sé cuántas cosas dice. Y él dice, yo no soy nada de eso. Pero como está en la raíz, ¿verdad? De lo que ha pasado. De su formación, ¿verdad? Es que es muy difícil. Entonces, pero lo que sí tenemos que tener cuidado nosotros es a qué historia nos abocamos por la interpretación del historiador. Entonces esos dilemas, incluso yo había leído hace tiempo un material que hablaba creo que era Pío XI el que estaba en ese periodo, Pío IX. No, Pío XII. Pío XII. Bueno, entonces... En la guerra fue Pío XII. Ok, entonces estaba el tema de que por esas razones no lo canonizaban o no lo beatificaban porque estaban en todo ese proceso de purificación y porque habían unos documentos e incluso respaldos de temas que él dijo por la radio que todavía se guardan, donde él está apoyando, pero luego hay otros que... Bueno, entonces todo eso es lo que estábamos hablando. Y todo eso viene aquí también en Hechos de los Apóstoles. Eso forma parte de toda la historia de la humanidad. Y como que se vuelven a repetir las cosas, ¿verdad? A lo largo de los siglos hay situaciones que se vuelven a dar. Sí, porque nosotros humanamente así reaccionamos a veces tomando partidos, y ¿saben qué es lo que pasa muchas veces? Que tal vez forma parte pues de alguna tendencia nuestra, que ya oímos comentarios y partimos de esos comentarios sin entrar al fondo de la situación, que es mucho más compleja que un comentario, ¿verdad? Porque un comentario se dice fácil, pero cuando uno averigua y dice, miren ahorita con el tema de la pandemia, hay tantos comentarios que uno ya no sabe ni a quién creerle. Ahí está. Yamatei dice una cosa en la televisión y al día siguiente el periódico publica otra versión. ¿Te das cuenta? Va. Entonces, ponete 100 años después que se quiera contar esta experiencia. ¿De qué fuente va a utilizar el historiador que quiera hacerlo? Con tanta información que hay, va a ser un problema narrar este acontecimiento, ¿verdad? Porque la historia siempre es desde el punto de vista del que la cuenta. Eso. Entonces, uno tiene que tener ese criterio de que no todo es así, ¿verdad? Saber, o hizo una cosa, o hizo... Además, también ayer tratando de organizar una clase, me metí a un tutorial de Blackboard, porque no podía entrar a la plataforma de la universidad, y me metí a ese tutorial. Y sin nada se corta la tutoría, y empieza a hablar una doctora argentina, Pini, una doctora argentina. Ah, la Brandolino.
ella. Sí. Ella es tremenda, ella está en contra de todo, dice que somos una partida de tontos, que no entendemos cómo nos manipulan. Cabal, y ahí estaba la gran, que porque estamos encerrados, que estamos, bueno, y dije, pero yo estaba viendo un tutorial, yo no estaba viéndola a ella. ¿Cómo es posible que en ese tutorial de Blackboard, que era para formación de educación, de pronto entra la señora ahí a hablar y habla con otra salvadoreña? Bueno, yo me quedé oyendo un rato porque como era una programación para universitarios, yo dije, bueno, estas son radios alternativas las que la publican a ella. Es decir, que no es la radio tradicional, empresarial, sino que es la alternativa. Y o radios comunitarias, o programas comunitarios o alternativos de televisión. Y ella tiene una postura muy diferente, ataca terriblemente a Bill Gates, a todo lo que es vacunación, está en contra de la vacunación. Bueno, hay que oírla porque uno no, yo le he oído 2 pláticas de ella y hay que oírla, pero te hace dudar de todo nuevamente. Ahí está, a eso vamos. Es que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Pido mi manita para hablar. Mira, volviendo a lo que estabas diciendo de Concilio Vaticano II, no sé si leyeron la carta que escribió Benedicto XVI a los 100 años de la muerte de Juan Pablo II. Yo sé que verdaderamente esa ventana de aire puro, de frescura que necesitaba la iglesia y que se dio en el Concilio Vaticano II, él habla que la liturgia, como se escribió, causó una verdadera revolución. Por eso hubo tanta separación de los sacerdotes. Yo conozco un franciscano, perdón, ya le dije al jardinero que se vaya para otro lado y no me hace caso. Mari, resulta, ¿ya leíste esa carta, Betsaida? Fíjate que no, mi teléfono tronó y yo casi no he podido recibir mensajes, fíjate. Esa carta de él explica que fue un verdadero caos dentro de las órdenes religiosas, cómo la liturgia quedó como en el aire. Fíjate, yo no lo sabía. Sí sabía. Sí, yo sí sabía. Que tomó tiempo Ahí que está. se entendiera y que Juan Pablo II fue el que le dio seguimiento a toda la belleza que tenía el Concilio Vaticano II. Pero es primera vez que oigo un comentario que en la liturgia hizo mucho daño. Sí, y eso está... A la fecha. Sí, eso es lo que estamos diciendo, que aún a la fecha cuesta cambiar. Hay palabras que se han como adoptado, por ejemplo, todos somos misioneros, todos somos discípulos, son palabras, pero no entran, no se encarnan. Entonces, ¿y por qué? Porque no era así antes de Vaticano II, pues ser católico era de otra cosa, era otra cosa totalmente diferente. Era estar en misa y los sacramentos y tú ya sabías que eras un buen católico y ya ni siquiera más. Entonces, sí, pero ahora te piden participar. Y yo creo que así es como debe ser, que se viva, ese cristianismo. Por supuesto, pero eso fue lo que quiso hacer Vaticano II, pero volvemos otra vez a... que decían que no. Sí, que no leyeran la Biblia, porque te ibas a confundir. Exacto, ajá. Porque así nosotros era. Vivimos las 2 partes, ¿verdad? Ahí está. Nos enseñaron de un modo, después con el Vaticano cambió todo, estábamos en el colegio y todo, pero... Entonces desen cuenta ustedes, eso simplemente con un evento de hace 50 años. Ahora echen punta ustedes con el tema de Jesús de Nazaret y Lucas tratando de recopilar todas las tradiciones, incluyendo las cartas de Pablo, para hacer su narración de Hechos de los Apóstoles. Todo esto se ha hablado por la pregunta de Susi, que Susi decía, ¿cómo es que si ya había aceptado Pedro que estaba abierto para todo el mundo, luego hacen circuncidar?
porque esos procesos fueron de pleitos, de largos, volvían a caer en la misma problemática. Todavía está Pablo ahí diciendo, bueno, ¿y qué hacemos nosotros cuando va a otro? Ya ni siquiera eran judíos, está él en un ambiente totalmente pagano, corintio, todos esos eran todas las comunidades de Pablo son en ambiente pagano. Y sin embargo, ahí estaban los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Y qué decían ellos? Ya no es Pedro, son los judaizantes, que tienen que circuncidarse, que tienen que que tienen que evitar comer la comida de los ídolos, porque claro, están en un ambiente donde no todos se han convertido al monoteísmo, siguen ellos con sus cultos paganos. Entonces viene Pablo y ¿cuál es la respuesta? Mire, la verdad, Jesús nos hace libres, nos libera a todos de cualquier tipo de esclavitud, incluyendo la ley judía, incluyéndola. Pero, si usted es 100% libre ya lo entendió, pero ahí está su hermano que no lo entiende, por amor a ese hermano, usted no coma la carne en el mercado, no la compre ni la coma para no escandalizar a ese hermano. Miren, ese es un tema muy lindo, porque es decir, yo puedo entenderlo todo, y así eso de la carne se puede desarrollar en distintos aspectos. Yo puedo entenderlo todo muy bien y ser muy libre en muchos aspectos, pero si voy a escandalizar a otras personas, pues debo mantener ese espacio por amor, respeto, caridad, llámenle como sea, pero por el otro. Entonces, eso es lo que ha pasado, Susi. Esos procesos duraron todo el tiempo y así sigue siendo hasta el día de hoy. Por eso es que Concilio Vaticano II todavía no se termina de implementar, porque por eso, porque está muy enraizado en tradiciones muy fuertes que vienen desde Trento. Y acuérdense ustedes que Trento, pues básicamente está en la época de la Inquisición y está en la época del descubrimiento de América y está en la época del protestantismo, de la reforma protestante. Entonces son muchos momentos muy violentos que están sucediendo en la historia y nosotros apenas estamos siendo descubiertos. Y ya pasaron 50 años del Concilio Vaticano. Ya murió toda esa generación, igual que los 40 años del desierto, ya se deberían de poder implementar. Sí, pero ahí es donde ustedes ven qué es lo que pasa con la resistencia humana. Pero vean ustedes entonces el producto, porque ante todas esas cosas, que entre el papá y la mamá, entre que el uno y el otro, que sí es así, que no es así, ¿qué pasa entonces ya con las nuevas generaciones? Pues ellos lo que han dicho es lo que dicen en la universidad y en todos lados. Las religiones separan, las religiones dividen, las religiones son pleitos entre ellos, entonces mejor simplemente nosotros nos salimos de toda religión. Eso llegó a la conclusión, nada de que vamos a implementar Vaticano con el nuevo enfoque, sino que simplemente se salieron. Y entonces ustedes van a encontrar hoy con el relativismo, que es el pensamiento posmoderno, van a encontrar entonces casados que muy bien con el sacramento, son católicos. Casados varias veces que también son católicos, pero se casan varias veces. Solo unidos porque mejor así, también son católicos. Entonces, hay muchas formas católicas relativas y cada uno tiene, pues dice que vive lo que es correcto porque tiene su enfoque correcto y no acepta otra idea más. Entonces el relativismo entró en todo este momento y así como lo podemos ver en el matrimonio, así lo podemos ver en muchas otras cosas, donde es relativo. Algunos dicen, bueno, solo comulgamos y no es necesario confesarse. Ahí, oiga, eso es más actual todavía, porque la gente no va a la confesión al igual que va a la comunión. Entonces, ¿por qué? Porque ya entró el pensamiento relativo. Bueno, ¿qué me va a decir si ya no sé si es pecador que yo? Sí, si es pedastra y a saber ni quién que anda y tiene... Entonces mejor me confieso con Dios y yo comulgo. Pero ya ahí entró. Y también que hay menos sacerdotes dispuestos a la confesión, ¿verdad? Porque
ponen horarios y no es tan flexible como era antes. Eso también es un factor. Es otro tema, ¿verdad? Entonces son muchos temas pero todo esto lo ponemos como reflexión. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles, no lo leamos con esa prisa de la narración, como que las cosas sucedieron, que Pablo se convirtió y al ratito ya estaba. No, son años, son procesos largos de maduración. O sea, la conversión primero fue una experiencia con el resucitado, pero eso tuvo que haber sido asimilado después, primero con el entendimiento, después tuvo que haber pasado al corazón y todo eso, pues los 3 años tampoco los entiendan como 3 años así cronológicos, pudo haber sido más tiempo. Acuérdense que no tenemos biografía de las edades, de los tiempos, no tenemos eso. Entonces, pero sí podemos entender como seres humanos que los procesos son largos. No pasan de un día para otro. Eso lo podemos entender, ¿o no? Sí, Raquel. Bueno, entonces cuando leemos, como estábamos diciendo, si vamos a ir leyendo Hechos de los Apóstoles, si vamos a ir leyendo las cartas de Pablo al mismo tiempo, entonces vean ustedes, Pablo va a empezar sus viajes, si no me equivoco, a partir del capítulo 10, 11, es donde ya vamos a tenerlo, vamos a ver, aquí lo tengo yo. Es en el capítulo que ya lo tenemos en la otra lección. En el 12. Sí, de los Hechos es en el 12. Primer viaje, dice, en el año 45, 49. Vean, ahí no tenemos escrito nada del Evangelio. Y está en Hechos 13, dice. Todo Hechos 13 y todo Hechos 14, para que leamos ese relato y lo vayamos, miren, cotejando. Lo vamos con las cartas, según los relatos que nos está dando el texto. Esta es la sesión 4. Entonces tendríamos que ver que ese viaje dice Hechos 13, pero las notas que tienen en esta misma hoja, que es la 35, hay numerales antes, que es Hechos 11. Pero básicamente ahí es donde se da todo. 13. Ajá. No, dice Hechos 13. Sí, dice Hechos 13, pero tienen una línea ahí donde dice Juan Marcos. Sí, Hechos 11, 25 y 12 también. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, para que por lo menos vean eso, y entonces con las relaciones que tenga con las cartas de Pablo, que lo vayan como viendo, ahí se van a dar cuenta en este primer viaje cuáles fueron sus primeras cartas. Tienen que remitirlas casi a Tesalonicenses. Porque sí, fue la primera carta, ¿verdad? Fue la primera carta. Entonces eso, ya vieron, se nos fueron ya los 40 minutos porque ya nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Va. Entonces, si ustedes tienen otras preguntas, pero eso es básicamente lo que tendría que hacer. Y ya como dije, ya quedó grabado aquí para que las demás compañeras también sepan lo que... Soy tan preguntona, pero yo creo que mis dudas, al final de cuentas, en todas van a llegar. ¿Sí? Ajá. Porque yo sí leí, como tú nos pediste, de recorrido, pero noté eso que me brincó a los ojos. Gracias por Sí, pues es que sí te brincó porque sí brinca, pero es para ir comprendiendo esa narración que él va a tratar de hacerle como un cuerpo, decir, o un ropaje a los hechos. Él va a elaborar, es una elaboración, Hechos de los Apóstoles es una elaboración. No debe entenderse literalmente, sino debe entenderse como un historiador que recoge los hechos, los acontecimientos y los reviste en la narración, lo reviste con una narración. Por eso les dije que si tenían tiempo también que leyeran los 3 versículos últimos del Evangelio de Lucas y todo el capítulo 1 de Hechos, porque ahí van a encontrar la diferente forma como la misma comunidad de Lucas
cuenta cómo fue la ascensión, dónde fue la ascensión. Si ustedes lo leen con atención, se van a dar cuenta que una forma lo cuenta el Evangelio de Lucas y de otra forma lo cuenta Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿cómo puede ser que un mismo autor cuente el mismo hecho de dos formas diferentes? Según cómo lo ven. Es que es el mismo también autor. uno es más cronológico, ¿verdad? Ajá, entonces eso, para que ustedes vean pues de que el tema no es solamente de leer así fácil, sino tenemos que ir ubicándonos en contextos. Así es que no sé si quedaron al fin, todavía no quedamos para el jueves, ¿verdad? No, primero averigua bien y después nos comunicaste cómo va a ser el evento. Ajá. Ok, yo me comunico con ustedes el lunes, a ver qué pasa. Bueno. Un abrazo entonces. Gracias, Pini. Qué bonito tenés tu pelo. Lo que sí está claro. Sí. Hoy me lo cepillé, por eso está bonito. Me lo lavé, muy guapa. me lo cortó. Lo que está muy claro es que para ti es un problema jueves en la mañana. Así que vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? A ver, yo les cuento. Un abrazo entonces. Bueno, ok. Gracias, Zaida, muy amable. A la orden. Adiós. Descansa. Igual tú, Susi, un abrazo. Gracias a cada una de ustedes. A celebrar bien esos 50 años. Y vamos a ir de la recámara a la sala. Ahora de regreso a la recámara no te puedo garantizar porque tengo miedo de quedar embarazada. Bueno, no importa. Es muy corto y muy privado. Sara tuvo esa misma experiencia a los 80 años, así es que no hay problema. Bueno, ok. Imagínate. Pero un besito, que descanses. Bueno, gracias, Susi. Un abrazo.